1809 Boston, Estados Unidos 1849, Baltimore, Estados Unidos. Poeta, cuentista y crítico estadounidense. En 1832 contrajo matrimonio con su jovencísima prima Virginia Clem, que contaba solo 14 años de edad. La larga enfermedad de su esposa convirtió su matrimonio en una experiencia amarga. Cuando ella murió en 1847, se agravó su tendencia al alcoholismo y al consumo de drogas, según testimonio de sus contemporáneos. Ambas fueron, con toda probabilidad, la causa de su muerte. Poe fue encontrado casi inconsciente tirado en una cuneta en el este de la Lombard Street. Fue llevado a un hospital mientras temblaba y gritaba el nombre de Reynolds del cual nadie sabía nada. Murió el 7 de octubre de 1849. El pequeño edificio donde Poe vivió con su abuela María Poe, tía y prima Virginia Clee, está en el número 203 de Amity Street, originalmente el 3, del norte, en Baltimore, Maryland. Edgar vivió en esta pequeña casa de ladrillo durante 2 años, desde 1833 hasta 1835 y fue mientras vivía aquí cuando comenzó a cortejar a su futura esposa, su prima Virginia. La casa consta de 5 habitaciones, una cocina, una puerta de entrada y 3 dormitorios. La habitación de Poe estaba en el ático. Es de destacar la ausencia de baños en la casa. Esta casa es hoy día propiedad de la ciudad y se ha abierto como museo. La casa fue construida en 1830 y hoy día se ha hecho famosa además por ser el Museo de Poe, por los fenómenos y actividad paranormal que en ella sienten algunas personas que la visitan. Sin embargo, de todos los posibles fantasmas que residen en la casa, Poe no es ninguno de ellos sino el de una corpulenta mujer de pelo gris y ropa de principios de 1800. Muchas personas en la casa se han sentido como si hubieran sido tocados físicamente solo para descubrir que no hay nadie. Voces para la que no hay una explicación, también se han escuchado en el museo. Puertas y ventanas que se abren y se cierran. El sonido de pasos y golpes a menudo se puede escuchar a través de varios lugares de esta estructura. Muchos se han sentido, el frío o una brisa fría, incluso en el más cálido día en Baltimore. Durante los disturbios de 1968 después del asesinato de Martin Luther King Jr., se fue la luz en todo el barrio. Sin embargo, extrañas luces parpadeantes se veían en la casa de Poe a lo largo de toda la noche. El cementerio en donde fue enterrado Poe está en Baltimore y se llama el Antiguo Cementerio Occidental. La iglesia presbiteriana que en él se halla, la Westminster Hall, fue construida sobre una gran parte del cementerio. La zona en la que está enterrado Poe es todavía accesible, pero el resto del cementerio se reduce a las catacumbas que existen bajo la iglesia. Es por este lugar precisamente, por donde se dice gustan de caminar los fantasmas. Parte de estos misterios recae también en un hombre que visita el cementerio desde hace más de 50 años. Cada 19 de enero, fecha del nacimiento de Poe, vestido completamente de negro, incluyendo un sombrero de fieltro negro y pañuelo del mismo color para ocultar su rostro, lleva un bastón y después de estar durante un tiempo delante de la tumba de Poe, deja en ella una botella de coñac y 3 rosas rojas. Un año, sin embargo, además del coñac y las 3 rosas, el misterioso visitante dejó una nota en la que decía: Edgar, no te he olvidado. La identidad de este individuo sigue a día de hoy siendo un enigma. Las rosas y el coñac han sido llevadas al cementerio en enero de cada año desde 1949 y a día de hoy no hay ninguna pista acerca del origen o significado de estas ofrendas. Unos hablan de un hombre de cabello blanco mientras que otros le describen con el pelo negro.
Lo más lógico es pensar que el hombre de pelo negro sea el hijo de la persona que inició este ritual. Un buen amigo y vecino de la casa de Poe, invitó a 70 personas en 1983 el día del cumpleaños de Poe ante la tumba de este para celebrar su nacimiento. Una hora después de medianoche, los invitados se sorprendieron al ver correr a un hombre por el cementerio con levita negra. Era rubio y llevaba bastón, todos pudieron ver cómo desaparecía tras los muros del cementerio. Al girarse y mirar la lápida de Poe, encontraron como de costumbre la botella de coñac y las 3 rosas rojas. Algunos dijeron que la muerte de Poe fue causada por el alcoholismo, y otros del estado psicótico en que se encontraba. Los más atrevidos postulan que podría haber sido drogado y asesinado, ya que la ropa y el bastón que llevaba no eran suyos. Tal vez el hecho de que su muerte permanezca sin explicación, es la razón por la cual el fantasma de Poe sigue en el antiguo cementerio.